¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes, puntuales como siempre, las 8 de la noche. Nuevamente tengo el honor de estar con ustedes. El licenciado Abraham sigue resolviendo algunos problemas. Él próximamente ya estará con todos ustedes. Gracias a todos por conectarse. Les damos la más cordial de las bienvenidas. También le agradecemos a Yo Soy Médico 17 por prestarnos su plataforma para transmitir en vivo y en directo por Facebook Live. A través de la página de Yo Soy Médico 17. Hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante. Ahorita les voy a presentar al ponente. Muchas gracias a las personas que nos acompañan de Latinoamérica, de Estados Unidos. También, como vieron al principio, el licenciado Abraham siempre les ofrece a nombre de Medical Legal Center que si usted es jefe de servicio, es director de algún hospital, pertenece a alguna agrupación o colegio, todas las pláticas que sean de su interés en relación a la materia médico-legal, nosotros estamos en la oportunidad de ofrecérselas y para que ustedes determinen si les interesa alguna de ellas. Estas las pueden solicitar a través del correo de nosotros, que es atención.mlc@gmail.com. Atención es sin acento, es atención.mlc@gmail.com. Les recordamos que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, es Medical Legal Center. También todas las pláticas que han visto aquí y la de hoy, por supuesto, están grabadas y pueden seguirlas en el canal de Medical Legal Center en YouTube. Por favor, síganos y apóyenos compartiendo estas pláticas. Hoy, bueno, vamos a presentar a nuestro oponente. Es un excelente profesionista en la rama médica. Él nos va a platicar sobre el paciente con neumonía crónica EPOC en la nueva normalidad. Él es el doctor Abelardo Elizondo Ríos. Él es médico internista, neumólogo internista y labora en el Hospital Universitario de la Universidad de Nuevo León. Con ustedes les presento al doctor Abelardo Elizondo. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. A nombre del licenciado Abraham, le damos el agradecimiento, le damos la bienvenida y como siempre dice el licenciado Abraham, y lo reiteramos, lo dejamos con el mejor público que son los profesionales de la salud. Claro, Adelante. muchas gracias. Qué amable. Gracias. Pues de nuevo, muchas gracias por la invitación al licenciado Abraham y a todo su equipo. Es un placer estar con todos ustedes. Sé que el público es bastante amplio, gente de Latinoamérica, y pues es muy padre estar platicando con colegas hermanos de todo Norteamérica y Latinoamérica. El día de hoy queremos tratar un poquito qué es lo que está pasando con el paciente con neumopatía crónica, específicamente el paciente con EPOC, cómo estamos afrontando tanto los médicos como los pacientes esta nueva realidad. Y la verdad es que es un tema bastante interesante porque lo estamos viviendo día a día, no nada más con el paciente con EPOC, sino con los otros pacientes con neumopatía crónica como asmáticos, fibrosis pulmonar, tuberculosis pulmonar, etcétera, etcétera. Y sí es un tema bastante interesante y pues yo creo que vale la pena iniciar de una buena vez. Como bien dijo Alejandro, yo soy médico internista y neumólogo intensivista y trabajo tanto en el pregrado como en el posgrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el área de medicina interna y de neumología. Actualmente también ocupo el cargo de jefe de sección de neumología de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Entonces, pues esperemos que cumpla las expectativas esta pequeña charla. Mi agenda básicamente va a versar en EPOC, hablar un poquito de EPOC sobre su definición, su diagnóstico y su tratamiento, qué relación tenemos con EPOC y COVID-19 y qué recomendaciones tenemos que hacer específicamente a nuestros pacientes y a nuestros médicos de primer contacto en esta nueva realidad.
Van a ver ustedes en muchas de mis diapositivas este pequeño logo, que es el logo del Grupo Gold. Quiero hablar un poquito sobre esto. El Grupo Gold es un grupo de médicos, básicamente neumólogos, fisiólogos pulmonares y también de enfermeras, inhaloterapistas a nivel mundial, que este grupo Gold se inició por allá de 1999, 98 aproximadamente en Estados Unidos. Gente muy entusiasta que conoce mucho de POC, que empezaron a juntarse para hablar de sus vivencias en esta enfermedad y tratar de brindar guías de tratamiento a nivel nacional ahí en Estados Unidos. Y después este grupo se hizo un grupo global, ya todos los países están involucrados en este grupo Gold. Y el grupo Gold es el que dicta los lineamientos en general sobre cómo diagnosticar, cómo evaluar y cómo tratar al paciente con EPOC. Ellos Perdón, hay... perdón, ¿Sí? doctor, creo que no se está viendo su pantalla. Ah, perdón. Ahí se ve. No, creo que es ahí en la opción ya dice que está utilizando la función, pero Sí. quizás no. Hay que señalar la presentación y hay un recuadro de su mano derecha, abajo, ahí dice compartir. No sé si ya le haya dado a compartir. Ahí ya se ve. Listo, ahí está, perfecto, doctor. Perfecto, Gracias. perdón. Decía la agenda, básicamente vamos a hablar de definición, diagnóstico, tratamiento, la relación que hay con EPOC y COVID y las recomendaciones en la nueva realidad. ¿Sí se movió ya la diapositiva? ¿Sí no hubo problema? Perfecto. Sí, Eh, doctor, todo bien, les gracias. mencionaba del Grupo Gold. El Grupo Gold es un grupo ya a nivel mundial que son los que se encargan de año tras año evaluar toda la literatura, toda la evidencia científica que hay sobre POC para brindar las directrices en el manejo de esta enfermedad. Hay gente involucrada de todos los países, de México hay gente involucrada, de gran cantidad de países de Latinoamérica también, de Estados Unidos obviamente, y ellos nos establecen una definición de POC. La POC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ellos nos refieren que es un proceso patológico que se caracteriza básicamente por una limitación del flujo aéreo, que no es completamente reversible. A diferencia de asma, que la limitación o la obstrucción del flujo aéreo es reversible, en EPOC no ocurre esto. Esta limitación al flujo por lo general es progresiva y se asocia a una respuesta inflamatoria anormal a partículas y a gases nocivos. Entonces, esta definición nos abre un panorama bastante amplio para hablar de muchos pequeños detalles. EPOC podemos considerarla como una enfermedad común que es prevenible y tratable. El contexto fisiopatológico es que es una enfermedad obstructiva de un origen inflamatorio y crónico a la vez, que causa desde el punto de vista fisiopatológico deterioro de la vía aérea distal, fenómeno de bronquitis, o bien destrucción del parénquima pulmonar de los sacos alveolares, fenómeno de enfisema pulmonar, lo vamos a tratar en un momentito más. Y todo esto conlleva a nuestros pacientes a síntomas respiratorios persistentes con limitación al flujo del aire. Y esto vamos a verlo en las próximas diapositivas, qué síntomas predominan. Hablando de fisiopatología, así en breve, básicamente ocurren dos fenómenos muy interesantes en el paciente con EPOC. Uno, la inflamación de la vía aérea y la fibrosis de la misma, sobre todo en la vía aérea pequeña, produce un aumento de resistencia en la misma. ¿Por qué? Porque al momento del paciente exponerse a polvos químicos, tabaco, pues se produce una respuesta inflamatoria a nivel de las vías aéreas pequeñas, produciendo hipersecreción de glándulas mucosas, hipertrofia de músculo liso, y esto consecuentemente provoca un aumento en la resistencia del paso del aire en cada respiración. Entonces, esto lleva una connotación de obstrucción al flujo del aire por un aumento de la resistencia. Pero también ocurre otro fenómeno. Al destruirse el parénquima pulmonar y las unidades alveolares, disminuye la elasticidad también de la vía aérea y estas dos en conjunto nos van a traer como consecuencia, aquí estamos viendo una imagen donde vemos unos sacos alveolares esquemáticamente hablando normales y cuando el paciente se expone a los insultos dañinos que producen EPOC, se destruyen estos sacos alveolares, disminuye la elasticidad y ambos nos generan limitación al flujo del aire.
El espectro clínico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica básicamente son dos enfermedades. El enfisema pulmonar, que sabemos todos que el diagnóstico es básicamente histopatológico, tenemos que ver en tejido pulmonar la destrucción de los sacos alveolares, así es como se estableció la definición de enfisema pulmonar. Hoy sabemos que el enfisema lo podemos detectar por estudios de imágenes como la tomografía axial computada, sobre todo en inspiración, expiración. Y esta es una parte importante del espectro clínico del EPOC. La otra parte es la bronquitis crónica, que es un diagnóstico meramente clínico. Cuando un paciente tiene tos por más de 3 meses y 2 años en forma consecutiva, nosotros lo catalogamos como bronquítico crónico. Es aquel paciente tosedor que generalmente en las mañanas se levanta expectorando, generalmente tos productiva mucosa, y tiene ya más de 2 años con un periodo aproximado de 3 meses o más de presentar esta sintomatología. Estas dos enfermedades es muy raro que se presenten en forma aislada, o sea, que sea un paciente puramente enfisematoso o puramente bronquítico. Casi siempre los pacientes tienen ambas enfermedades y llega a aparecer ya finalmente lo que es la EPOC. ¿Por qué nos puede dar EPOC? Obviamente todos sabemos que el factor de riesgo principal para presentar EPOC es el tabaquismo, ya sea pasivo o activo, o exposición a biomasa, exposición ambiental laboral, pero también hay una serie de eventos importantes y de factores importantes que debemos de tomar en cuenta como factores de riesgo para desarrollar EPOC. Uno es el factor genético. Ya hay estudios que dicen que aquellos hijos de padres que tienen EPOC tienen cierta predisposición genética a desarrollar también, aún y cuando la cantidad de cigarrillos que puedan fumar o la exposición a polvos o químicos sea muy pequeña. La exposición a partículas, como lo mencioné hace unos segunditos, el tabaquismo o bien ocupacional, aquella persona que trabaja en áreas donde hay exposición a polvos químicos que produce irritación crónica de la vía aérea, pues exactamente esos pacientes pueden desarrollar el paso del tiempo la enfermedad. La contaminación ambiental, tanto por biomasa, que ocurre muy comúnmente en estratos socioeconómicos bajos, sobre todo en países en desarrollo, aquellas, sobre todo señoras que cocinan con leña todos los días, son muy propensas a desarrollar esta enfermedad. La contaminación ambiental, la polución también es un factor ya conocido, precipitante de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se dice que también ciertas anormalidades del crecimiento y del desarrollo pulmonar pudieran estar relacionadas al desarrollo de EPOC. Aquellos pacientes que tuvieron prematurez, que no desarrollaron una madurez completa del aparato respiratorio, ellos pudieran también estar en un poquito mayor de riesgo para desarrollar la enfermedad. El género, se dice que la relación hombre-mujer en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es de 2:1. La edad, sobre todo arriba de 40 años, es cuando empiezan los síntomas a aflorar y el diagnóstico a ser más evidente. Pacientes con infecciones respiratorias de repetición que producen daño estructural e inflamación de la vía aérea. Historia de tuberculosis también es una causa, un factor de riesgo para desarrollar EPOC. El nivel socioeconómico bajo también está en relación para la aparición de la enfermedad. Aspectos nutricionales, deficiencias nutricionales también están en relación a la aparición de esta patología y comorbilidades. Pero por mucho, el villano mayor de la película es el tabaquismo en todas sus expresiones. Y no nada más el tabaquismo, también incluso ya estamos empezando a ver que el vapeo también produce inflamación de la vía aérea y es algo que también debemos de considerar como una causa potencial al paso de los años para el desarrollo de EPOC en nuestra población. Cuando hablamos de números en EPOC, cada 10 años nos dan un poquito de información estadística los del grupo Volt y en el 2010 nos dijeron que se estimaron aproximadamente 384 millones de casos de EPOC. La prevalencia a nivel mundial es de casi del 12%, o sea, es bastante alta en realidad. Y la mortalidad a nivel mundial se menciona que anda alrededor de los 3 millones de muertes. Obviamente, esta es una enfermedad de gente longeva y entre más expectancia de vida tengamos en nuestros países y aparte en la población joven, en nuestros jóvenes,
adolescentes siga todavía la tendencia al tabaquismo, pues va a ser una enfermedad que vamos a ver cada año más. De hecho, se estima que para el 2030, de 3 millones del 2010, aumente a 4.5, incluso 5 millones de muertes relacionadas directamente a la enfermedad. ¿Qué tan frecuente es la enfermedad? Esta diapositiva la extraje de un estudio que se llama el Estudio Platino, que se publicó en el 2010, donde participaron 5 ciudades de Latinoamérica, aquí las estamos viendo, y donde vimos que la prevalencia varía entre los diferentes países. En nuestro país la prevalencia es del 7.8% en global, pero si nosotros evaluamos personas arriba de 65 años, la prevalencia anda casi en un 15%. Y si evaluamos personas arriba de 40 años, la prevalencia anda de un 10%. Y esto obviamente tiende a aumentar al paso de los años. Y también tenemos que considerar que en nuestro país específicamente el subregistro de casos, porque no hacemos un diagnóstico temprano y oportuno, es una variable también importante para que tengamos a veces prevalencias más bajas de lo que esperaríamos. Cuando hablamos de números en nuestro país, aquí en México, EPOC fluctúa entre la cuarta y la séptima causa de muerte. En el 2017, que es el último en que tuvimos estadísticas completas, se estimaron 30,000 muertes asociadas a EPOC en nuestro país, con una mortalidad global del 4.07%, comparado con una mortalidad a nivel mundial del 5.72%. Esto tiene mucho que ver también con el subregistro de funciones en nuestro país. Muchas veces llega el paciente con EPOC agudizado con una neumonía o con un cuadro infeccioso respiratorio y la causa de la muerte la terminamos escribiendo o dilucidando como neumonía, cuando en realidad tenía EPOC el paciente y tenía una complicación que era una infección. Obviamente, vuelvo a repetir, tabaquismo y exposición a biomasa es por muchos los factores de riesgo más comúnmente relacionados en nuestro país. En esta diapositiva que extraje de las guías mexicanas de EPOC que se publicaron en noviembre del 2019, donde tuve el honor de participar en estas guías, aquí vemos cómo cada estado tiene diferente porcentaje de mortalidad. Aquí podemos ver los que son mis paisanos, cada uno de los estados, cómo están, yendo del más alto rango de mortalidad de Aguascalientes al más bajo Baja California Sur, con un promedio nacional, como mencionaba, del 4.07%, comparando con una prevalencia a nivel global del 5.72% en términos de mortalidad. ¿Cómo establecemos el diagnóstico de EPOC? Yo creo que esto es algo que yo quisiera que nos lleváramos un mensaje muy claro a casa. Todo aquel paciente que tengamos, sobre todo arriba de 40 años, estimados colegas, que tenga síntomas de disnea, tos crónica y expectoración, y tenga factores de riesgo específicos como tabaquismo, contaminación intra o extramuros, ahí incluimos exposición a biomasa, exposición laboral, ocupacional, o factores de riesgo como los que mencioné, historia de infecciones genéticas, anormalidades del desarrollo. Todo ese paciente automáticamente se gana hacerse una espirometría. Es un paciente que tiene factores de riesgo y una sospecha clínica bastante alta para tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En ellos vale la pena hacer una espirometría. La solicitamos una espirometría pre y post broncodilatador y el diagnóstico lo establecemos cuando la relación BF1, capacidad vital forzada, post broncodilatador, sea menor del 70%. Y una vez que tenemos en una espirometría pre y post broncodilatador este parámetro, lo segundo que nosotros evaluamos en espirometría es el grado de obstrucción al paso de aire, al flujo de aire que pueda tener el paciente. Y esto lo evaluamos en base al BEF1 o al FEP1. Si el FEP1 está arriba del 80%, tiene una obstrucción leve. Si está entre el 50 y 80%, una obstrucción moderada. Si tiene entre el 30 y 50%, una obstrucción grave. Y si tiene menos del 30%, una obstrucción muy grave. Obviamente, entre más obstruido, más síntomas tendrá el paciente y más riesgo de agudizaciones e internamientos e incluso mortalidad tendrá cada uno de ellos.
El grupo Gold nos establece también lo que platicaba un poquito también de las guías mexicanas, que hay que confirmar el diagnóstico espirométricamente en todo aquel paciente que tenga riesgo, evaluar la obstrucción al flujo de aire, pero en los últimos 10 años, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ha cambiado mucho la forma de evaluar al paciente con EPOC. Hasta hace 10 años aproximadamente, hasta el 2010, única y exclusivamente hacíamos una espirometría y evaluábamos el BF1, el FEB1, para ver qué tan grave estaba nuestro paciente. Al paso de los años nos dimos cuenta que si nada más tomamos en cuenta la espirometría y el grado de obstrucción, nos quedamos cortos y a veces no evaluamos algunos parámetros que son muy importantes también para establecer la gravedad de la enfermedad. Y ahora, la gravedad de la enfermedad recae en 3 pilares. Uno es la espirometría que ya platiqué. La segunda es la presencia de síntomas que el paciente tenga relacionados a la enfermedad. Y el tercer pilar es la presencia o no de exacerbaciones. Voy a hablar un poquito de cada uno de ellos porque dependiendo el grado de sintomatología y la cantidad de exacerbaciones, estadificaremos al paciente en uno de estos cuadrantes y ahorita lo voy a volver a comentar. Cuando hablamos de síntomas, podemos regresar un poquito a la diapositiva y vemos que aquí en síntomas hablan de 2 cosas, MMRC y CAT. Son escalas o pruebas o test que podemos realizar a nuestros pacientes para evaluar el grado de impacto de los síntomas que tengan relacionados a la enfermedad. Y el MMRC es una escala que mide disnea. Es el Medical Reserve Council modificado y tenemos 5 grados de disnea, el grado 0 cuando no hay disnea y el grado 1 va progresando la disnea hasta tener el grado 4 donde prácticamente el paciente en reposo tiene disnea. ¿Es bastante útil en nuestros pacientes con EPOC? Sí, pero tiene un pequeño gran problema. Nuestros pacientes con EPOC no nada más tienen disnea, también tienen tos, también tienen dolor torácico, también tienen otra formación de flemas, tienen muchos otros síntomas que desgraciadamente la escala de disnea se queda un poquito corta. Pero si queremos evaluar el impacto de los síntomas, puede sernos bastante útil para ver qué tan mal está nuestro paciente desde el punto de vista de síntomas. Otra prueba, otro test que podemos utilizar es el CAT, que significa COPD Assessment Test. Es una prueba de evaluación de EPOC. Y aquí la ventaja de esta prueba es que mide 8 parámetros, que no nada más son disnea. Preguntan por tos, preguntan por flema, si el paciente tiene o no presión en el pecho, si el paciente siente disnea al subir escaleras, si se siente limitado para realizar actividades domésticas, si se siente seguro para salir de casa el paciente. Ahí mide cierto grado también de depresión, de ansiedad que los pacientes pueden tener. ¿Qué tal duerme el paciente y qué tanta energía tiene? Y se da una escala de 0 a 5. Generalmente este test, yo en mi consulta diaria se la doy a los familiares del paciente porque habitualmente nuestros pacientes con EPOC nos echan mentiras y casi siempre dicen que se sienten muy bien y la esposa o los hijos son los que nos dicen la realidad de cómo está el paciente y ellos nos ayudan a llenar esta encuesta y luego evaluamos la puntuación. Cualquier puntuación mayor de 10 puntos quiere decir que el paciente tiene síntomas suficientemente importantes como para decir que el paciente está impactando mucho su sintomatología en la vida diaria. Y el punto de corte 0 a 10 o 10 o más puntos para medir el impacto de los síntomas. Yo en paréntesis les digo que para mí esta es una excelente prueba que es muy sencilla de realizar, que la podemos encontrar, aquí se encuentra en las guías Gold, pueden ustedes bajarla e imprimirla y dársela a sus pacientes sin ningún problema. Ya mencioné uno de los pilares que era la presencia de síntomas, cómo podemos evaluar a los pacientes con EPOC. Ahora, ¿cómo evaluamos una exacerbación? Pues primero tenemos que definir qué es una exacerbación. Una exacerbación es un aumento de los síntomas que previamente el paciente con EPOC tenía y que hace que varíe la necesidad de tratamiento o la necesidad de terapia no farmacológica en nuestro paciente. Ejemplo, si mi paciente antes se quejaba de falta de aire al caminar 200 metros y hoy me habla por teléfono y me dice, doctor, hoy caminé y a los 50 metros me cansé. A los 50 metros empecé con tos o me dolió el pecho. Eso para mí es una exacerbación.
es un cambio en los síntomas comparado con los síntomas que basalmente tenía nuestro paciente. Por mucho, tenemos que saber investigar muy a fondo las exacerbaciones, porque por mucho los pacientes nos subreportan estas. Entonces, quiere decir que hay muchas veces que el paciente tiene exacerbación y no lo sabemos. Y esto nos lleva después a problemas más serios que terminan llevando al paciente al hospital. ¿Qué debemos preguntar intencionadamente? Debemos preguntar por un aumento en los síntomas en los últimos meses, sobre todo en el último año. Cuadros de vías respiratorias superiores e inferiores durante el último año. La causa más común de exacerbaciones en el paciente con EPOC son infecciones respiratorias. Y ahorita en esta época de pandemia tenemos que tomarlo mucho en cuenta y lo voy a señalar en un ratito más. También tenemos que preguntar si ha estado hospitalizado o ha acudido a una sala de urgencias, sobre todo en el último año, porque una hospitalización o acudir a una sala de urgencias quiere decir que fue un evento lo suficientemente grave para afectar su calidad de vida y su función pulmonar. Y obviamente preguntar por tos. El paciente cree que tener tos es algo normal y no es para nada normal. Eso tenemos que tomarlo mucho en cuenta también. Vuelvo entonces a esta diapositiva que les mostré. Resumiendo, hacemos una espirometría para llegar al diagnóstico. El diagnóstico nos lo da la relación BF1, capacidad vital forzada, menor del 70%. Evaluamos el grado de obstrucción para ver si es leve, moderado, severo o muy severo. Evaluamos qué tantos síntomas tiene, porque si tiene un CAT de menos de 10 o un MMRC de 0,1, está de esta línea vertical hacia mi izquierda. Y si tiene más de 10 puntos de CAT o un MMRC mayor de 2, está de esta línea a la derecha. Y evaluamos presencia de exacerbaciones. Si no tuvo exacerbaciones en un año o tuvo una que no lo llevó al hospital, está en esta línea horizontal hacia abajo. Y si tiene más de dos exacerbaciones o una que la llevó al hospital, está de esta línea horizontal hacia arriba. Y tenemos 4 grupos de pacientes en base a la gravedad de la enfermedad. El grupo A, que tiene pocos síntomas y se exacerba muy poco. El grupo B, que es más sintomático, pero que no es exacerbador. El grupo C, que es un paciente ya exacerbador, pero con pocos síntomas. Y el grupo D, que son los más amolados, que tienen muchas exacerbaciones y muchos síntomas. Y dependiendo cada estadio, cada grupo, es el tratamiento que habitualmente decidiremos para iniciar el tratamiento. Ya hablando de tratamiento, quiero hablar un poquito del tratamiento farmacológico. Vamos a ver un par de diapositivas donde vemos todo el arsenal de terapias farmacológicas que tenemos a nuestro alcance. Y aquí nada más quiero comentarles que la piedra angular del tratamiento en un paciente con EPOC es broncodilatadores. El uso de broncodilatadores es mandatorio en pacientes con EPOC. Así como los esteroides inhalados son mandatorios para el paciente asmático, los broncodilatadores son mandatorios para el paciente con EPOC. Y los broncodilatadores específicamente ya de acción prolongada. Los LABA, que son los beta-agonistas de acción prolongada, o los LAMA, que son anticolinérgicos de acción prolongada. Tenemos 2 grupos de medicamentos, los beta-2 agonistas y los anticolinérgicos. Y de ellos tenemos acción corta y acción prolongada. Prácticamente los de acción corta caen en desuso para el manejo de EPOC más que en exacerbaciones. Ya el manejo del EPOC estable es con beta-2 agonistas de acción prolongada o anticolinérgicos de acción prolongada. Y más allá de esto, actualmente la gran mayoría de nuestros pacientes ya están con terapias duales, combinación de un LABA y un LAMA. Y de ellos tenemos varias en el mercado. Tenemos estas que tenemos en el mercado, formoterol aclirinio, nombre comercial es Duaclir. Tenemos formoterol glicopirronio, nombre comercial Inover. Indacaterol glicopirronio, nombre comercial Ultibro. Bilanterol umeclidinio, nombre comercial Anoro. Olodaterol tiotropio, nombre comercial Espiolto. Esos son los que tenemos en el mercado, a lo menos aquí en México. Y esta terapia dual ha dado un cambio radical al manejo de nuestros pacientes con EPOC, porque son medicamentos que la gran mayoría se utilizan una vez al día. Lo hacen muy sencillo para el manejo de nuestros pacientes. El apego y la adherencia al tratamiento es mucho mejor.
E incluso cuando el paciente con terapia dual no se controla de sus síntomas o se exacerba frecuentemente, tenemos ya triples terapias: LABA, LAMA y esteroide inhalado. Y en estos tenemos fluticasona, metidina, bilanterol, el nombre comercial aquí en nuestro país es Trelegy, y beclometasona, formoterol y glicopirronio, el nombre comercial es Trimbo. Todos estos son los que tenemos en el arsenal. Tenemos también combinaciones de beta-2 agonistas con esteroides que en un inicio fueron diseñados para asma bronquial, pero hemos visto también que en algunas situaciones se pueden utilizar en pacientes con EPOC. Pero aquí quiero, en terapia farmacológica, hacer el hincapié que la piedra angular del tratamiento son los broncodilatadores, que la terapia dual con LABA, LAMA está siendo el parteaguas en el tratamiento, y en pacientes muy graves que con terapia dual no controlamos síntomas o se exacerban frecuentemente, terapia triple tiende a ser parte del tratamiento estándar en nuestros pacientes. Hay otros medicamentos como inhibidores de fosfodiesterasa que son roflumilast, algunos metilxantinas como aminofilina, teofilina también, pero básicamente estamos viendo que todos involucran broncodilatadores como parte del tratamiento. Vuelvo a la estadificación en grupos porque en base al grupo en que nosotros encasillamos a nuestro paciente es cómo iniciamos el tratamiento. Y las guías GOLD nos dicen, empezamos en el paso 1 el tratamiento del EPOC estable en el grupo A con un broncodilatador. Antes se mencionaba que podía ser de acción corta o de acción larga. Ahorita nos dicen, usen mejor de acción larga, un LABA o un LAMA. ¿Cuándo usar un LABA? ¿Cuándo usar un LAMA? Cuando el paciente tiene en predominio más de enfisema pulmonar, parece ser que los beta-2 agonistas funcionan mejor porque disminuyen más la hiperinflación que los LAMA. El LAMA actúa mejor en el paciente donde predomina más la bronquitis crónica, en aquel tosedor, porque el mecanismo de acción disminuye la formación de moco y eso hace que el paciente se sienta mejor comparado con un beta-2 agonista. En el grupo B prácticamente utilizamos también una monoterapia de inicio o bien si tiene más de 20 puntos de CAT, la terapia dual podemos iniciar también aquí. En el grupo C nos dice que empecemos con un LAMA, con un anticolinérgico, y en el grupo D un LAMA, un LABA-LAMA, una terapia dual o LABA esteroides, sobre todo si hay eosinofilia en nuestros pacientes. Esto como primer paso. Y después de desarrollar el primer paso, después de haber decidido darle a nuestros pacientes en base al estadio o el grupo al que pertenece el paciente, lo tenemos que subsecuentemente evaluar. El paso 2 es evaluar el tratamiento que decidimos en nuestros pacientes. ¿Cómo lo evaluamos? Revisamos sus síntomas. ¿Persiste o no persiste con disnea? ¿Persiste o no persiste exacerbándose? Si cualquiera de las dos respuestas es positiva, tenemos que evaluar varias cosas. Uno, que el paciente utiliza adecuadamente los dispositivos, que la técnica de inhalación sea la adecuada. Muchas veces nosotros no enseñamos al paciente a utilizar adecuadamente los dispositivos. Debemos de también fundamentar e incentivar los manejos no farmacológicos, como es vacunación, uso de oxígeno, rehabilitación pulmonar, etcétera, etcétera. Y si evaluamos todo esto y el paciente persiste con síntomas, podemos escalar tratamiento. Si va muy bien el paciente, podemos descalar, o bien si vemos que la técnica de inhalación le complica al paciente, podemos cambiar el dispositivo y cambiar de sales para que el paciente se pueda adecuar. Esto lo vemos también en las guías mexicanas, revisar síntomas, evaluar la técnica del uso de inhaladores, evaluar comorbilidades y manejo no farmacológico y ajustar. Y aquí podemos ver un esquema un poquito diferente al de las guías GOLD en las guías mexicanas, donde decimos, paso 1, damos monoterapia en aquel paciente que tiene poquitos síntomas y que no se exacerba. Si a pesar de darle una monoterapia con un LABA o un LAMA y el paciente no responde, podemos cambiar a terapia dual o bien darle un LABA esteroide, sobre todo si tiene exacerbaciones o historia de eosinofilia. Si no responde a terapia dual, nos brincamos a terapia triple, LABA, LAMA más esteroide. Y si no podemos con terapia triple, podemos terapia triple más roflumilast o acitromicina, o sea, ya terapia cuádruple.
Roflumilast, sobre todo en aquel paciente que tiene un BF1 por debajo del 50% y es bronquítico crónico por definición, y acitromicina, sobre todo en exfumadores. Y así como podemos escalar, vean cómo la flecha también podemos descalar. Si el paciente mejora, se estabiliza de terapia cuádruple a terapia triple e incluso a terapia doble en algunas ocasiones. ¿Qué nos definirá hacer esto? Sobre todo la sintomatología del paciente y su estado funcional. Si nosotros de terapia cuádruple lo bajamos a triple y empieza con disnea o se exacerba, quiere decir que no lo podemos hacer. Lo mismo de terapia triple o a doble. Entonces, este esquema es bastante sencillo. Les recomiendo que si quieren leer las guías mexicanas, son bastante aterrizadas a nuestro medio y muy digeribles. Se las recomiendo ampliamente. Pues ya hablé un poquito de POC, ya hablé un poquito de su definición, de su diagnóstico, de su tratamiento. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta enfermedad con esta pandemia, con COVID-19, con el SARS-CoV-2? ¿Qué nos está pasando con EPOC? ¿Qué está ocurriendo en estos últimos meses? Pues bueno, les quiero comentar que sin duda alguna esta pandemia a todos, en todas las especialidades y tanto médicos de primer contacto como médicos especialistas, nos ha generado un cambio, un paradigma en el manejo de nuestros pacientes y nos ha obligado a reconfigurar mucho nuestro sistema de atención médica. Le estamos dando mucha atención a los grupos vulnerables, que son aquellos grupos de adultos mayores, aquellos pacientes que tienen comorbilidades o aquellos pacientes que tienen trastornos de la inmunidad. Ellos son los pacientes que son más propensos a desarrollar complicaciones asociadas a COVID. Y EPOC nos genera un reto muy importante tanto en el manejo del paciente ambulatorio como en el manejo del paciente hospitalario cuando se exacerba. Y voy a platicar un poquito por qué. Todos sabemos que el espectro de la enfermedad de COVID-19 va desde un cuadro totalmente asintomático hasta pacientes que desarrollan neumonías y síndrome de insuficiencia respiratoria aguda con involucro multiorgánico, que son los que al final del día perecen de esta enfermedad. El comportamiento de COVID-19, todos lo hemos visto, es un comportamiento muy poco predecible. Así como vemos personas jóvenes totalmente sanas que fallecen, vemos gente de 90, 92 años en quimioterapia que responden perfectamente bien al tratamiento y se recuperan de una neumonía. Definitivamente es un comportamiento muy impredecible. No tenemos todavía la respuesta a esto. Hay muchas dudas todavía alrededor de esta enfermedad, pero sí sabemos que hay factores de riesgo muy claros para desarrollar complicaciones, sobre todo neumonía, que es edad arriba de 50 años, obesidad, diabetes, hipertensión, historia de tabaquismo, neumopatías o nefropatías o trastornos de la inmunidad. Trastornos de la inmunidad me refiero a pacientes que están recibiendo terapia inmunosupresora por trasplante, quimioterapias que disminuyen la inmunidad o aquellos pacientes también que están con esteroides en forma crónica que afectan también la inmunidad. Específicamente hablando de EPOC, se ha visto que aumenta el riesgo de complicaciones severas por SARS-CoV-2 hasta 5 veces. O sea, un paciente con EPOC tiene 5 veces más riesgo de desarrollar neumonía o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda que un paciente que no tiene EPOC. Y cuando hablamos de comorbilidades, nos llega a la cabeza, pero ¿por qué tanto problema con la comorbilidad? Para fines prácticos, cualquier comorbilidad conlleva a nuestro organismo una inflamación sistémica. Esa inflamación sistémica, en cierto aspecto, altera el sistema inmunológico y lo hace más vulnerable. Si a esto le agregamos que llega una infección viral que va a terminar de alterar el sistema inmunológico y lo va a hacer más vulnerable, pues obviamente esto genera una catástrofe desde el punto de vista inmunológico, generando una respuesta inflamatoria exagerada, produciendo lo que hemos leído de tormentas de citocinas, de síndrome de activación de mastocitos, etcétera, etcétera. Y esto conlleva una inflamación a nivel respiratorio muy severo y la aparición de SIRA, de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Y todo esto, por definición, nos lleva a un aumento en la mortalidad. Entonces, hablar de comorbilidades es de hablar de una persona que tiene una inflamación sistémica y una alteración inmunológica importante. Esta diapositiva la quiero desmenuzar un poquito más porque nos dice muchas cosas y si no le ponemos la atención debida se nos pasan muchos pequeños detalles.
Esta diapositiva viene de una publicación del Instituto Nacional de Nutrición y la Secretaría de Salud. Y aquí vemos en verde, eso fue hace un par de meses esta publicación, de la cantidad de casos diagnosticados con COVID. Hablan de cada una de estas comorbilidades: hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo, EPOC y enfermedad cardiovascular. Del total de pacientes con COVID diagnosticados, 20% tenían hipertensión arterial. Del total de pacientes con COVID diagnosticados, 18% tenían obesidad, 15.5% tenían diabetes, 9.4% tenían tabaquismo, 3% tenían EPOC y 3% tenían enfermedad cardiovascular. Pero una muy buena cantidad de pacientes tenían 2 o más comorbilidades, o eran obesos hipertensos, o eran obesos con diabetes, o tenían diabetes, obesidad, hipertensión, o fumaban, tenían diabetes y obesidad, etcétera, etcétera. Pero fíjense ahora en el color rosa, en el color rojo, defunciones. Del total de defunciones por COVID, 43% tenían hipertensión arterial, 34% tenían diabetes, 34% obesidad, 38% diabetes, prácticamente 23-24% o tabaquismo EPOC, porque yo los agarro como parte de lo mismo. Muchos de esos pacientes con tabaquismo son pacientes que tienen EPOC que no han sido diagnosticados, y 7% enfermedad cardiovascular. Entonces, fíjense cómo ciertas patologías inciden en forma muy importante en la mortalidad de nuestros pacientes. ¿Por qué EPOC tan poquitos? Porque yo afortunadamente en el medio, aquí en mi ciudad, he visto que el paciente con EPOC se ha cuidado mucho, ha evitado salir, ha estado confinado, pero aquel que no se cuida, la mortalidad es bastante importante una vez que desarrollan la enfermedad. Muy bien. ¿Cómo establecer el diagnóstico del SARS-CoV-2 en pacientes con EPOC? Pues exactamente igual que en un paciente que no tenga EPOC. Hay que usar definitivamente la reacción en cadena de polimerasa, el PCR. A todo paciente con EPOC que cumple el criterio operacional debemos de hacerle en PCR. Aquel paciente con EPOC que se le agraven los síntomas, aun y cuando no tenga fiebre o no tenga tos, pero aumente la disnea, es paciente candidato a desarrollarle una prueba de PCR. Cualquier síntoma respiratorio en un paciente neumópata en una época de pandemia, debemos de tratar de diferenciar la enfermedad y tratar de excluirla o de diagnosticarla. Se ha mencionado que antes de alguna espirometría de seguimiento a los pacientes deberíamos de hacer el PCR. Yo en el tema de espirometría, en los pacientes que ya son conocidos con EPOC, no estoy llevando a cabo espirometría si no es estrictamente necesario. Pero si el paciente es de primera vez y tengo que hacerle el diagnóstico, primero le pido un PCR, porque pues si trae síntomas respiratorios es obligatorio primero descartar COVID y luego ya abordar el problema de EPOC, diagnosticarlo eficientemente. Antes de realizar cualquier tipo de procedimiento en un paciente neumópata o específicamente, se deben de realizar una PCR para también proteger al personal de salud que esté involucrado en el procedimiento, ya sea invasivo o no invasivo. Y antes de iniciar un programa de rehabilitación pulmonar, también sería prudente realizarle una prueba de reacción en cadena de la polimerasa. ¿Cuándo serología? La verdad es que la serología nos ha dejado muy mal sabor de boca. La verdad es que los resultados, sobre todo en las pruebas rápidas, y si son en pruebas esas caseras, en pruebas que no son de sangre, que son pruebas como las pruebas de embarazo, las pruebas famosas rápidas, la gran cantidad de falsos positivos y negativos ha sido impresionante. Y esto se debe básicamente a que muchos de los kits que venden no se tratan adecuadamente, no se cuidan adecuadamente, se desnaturalizan y provocan alteraciones, o bien el control de calidad al momento de la fabricación no es la adecuada. Si nosotros vamos a pedir serología, tiene que ser muestra de sangre y por método cuantitativo. Desafortunadamente, el método cuantitativo nomás lo están haciendo con IgG, con IgM prácticamente no. Y el IgM nos puede ayudar, sobre todo en aquel paciente que pudiera estar negativo, el PCR, pero que ya han pasado más de 10 o 12 días de evolución, podríamos tener ya elevación de la IgM, como lo estamos viendo
aquí al inicio de la segunda semana, la línea verde, IgM, cómo se empieza a elevar entre el principio de la segunda semana, entre el 8º y 10º día. En cambio, la IgG generalmente empieza la segunda semana y su pico máximo es entre el día 18 o 20 de la aparición de los síntomas de nuestros pacientes. Mas, sin embargo, la PCR es positiva habitualmente hasta el día 20, habitualmente. Entonces, la serología, mi conclusión es, desgraciadamente no es tan confiable como creíamos, no nos es muy útil. Nosotros la estamos utilizando en métodos cuantitativos, sobre todo en aquel paciente que se enfermó, para ver su titulación de IgG, para ver si es candidato a donar plasma. Básicamente, para eso lo estamos utilizando. Quiero poner 3 escenarios que día a día estamos viendo, a lo menos yo en mi consulta, en el paciente con EPOC. Y esto podemos trasladarlo al paciente con neumopatía crónica, le hace asmático, tuberculoso, con fibrosis pulmonar, etcétera, etcétera. El escenario número 1 es al momento de establecer a un paciente diagnóstico de EPOC. Tenemos que considerar mucho los factores de riesgo, como les mencioné al inicio. Cualquier paciente con exposición a humo de leña, tabaquismo o exposición laboral a polvos químicos que tiene síntomas respiratorios, debemos sospechar EPOC. Pero si el paciente en este momento de pandemia trae disnea, tos o expectoración, forzosamente tenemos que primero descartar COVID-19 y por ende tenemos que pedirle una PCR para descartar la enfermedad. Si descartamos la enfermedad, ya entonces lo puedo someter a una espirometría para ver si cumple los criterios de EPOC. ¿Es seguro utilizar una espirometría? Sí, casi todos los aparatos en los laboratorios de fisiología pulmonar se les ponen filtros virales para que no haya riesgo para el paciente en el equipo. Y si estamos diagnosticando de primera vez un paciente con EPOC, no podemos obviar la espirometría como parte del diagnóstico, tenemos que incentivarla. Y es muy importante también considerar la evaluación de los síntomas con el MMRC o el CAT, como les mencioné hace unos minutos. En conclusión, en un paciente con diagnóstico de primera vez que llega a nuestra consulta con síntomas y factores de riesgo sugestivos de EPOC, primero que nada es descartar que no tenga COVID, porque puede ser un caso sospechoso, realizar los estudios pertinentes, si se ocupan radiografías o TAC de tórax o exámenes de laboratorio, los debemos de hacer. Y una vez descartado el proceso infeccioso viral, estadificaremos y trataremos al paciente en base a los criterios de gravedad y la estadificación que les platicé hace unos minutos. El escenario número 2 es en aquel paciente que ya tenemos diagnóstico y que estamos tratándolo. El tratamiento del paciente con EPOC es no farmacológico y farmacológico. El no farmacológico incluye vacunación, oxigenoterapia, rehabilitación pulmonar, ejercicio, etcétera, etcétera. En época de pandemia, el paciente, independientemente de que haya pandemia, deberá de vacunarse contra influenza y recibir su vacuna neumocócica, ya sea la de polisacáridos o la conjugada, cualquiera de las dos puede recibir el paciente, no están contraindicadas. Muy probablemente, cuando ya tengamos la vacuna de SARS-CoV-2, formará parte del esquema preventivo en los pacientes neumópatas definitivamente. Hoy AstraZeneca dice que probablemente para Latinoamérica tengamos la vacuna para el mes de abril, esperemos que así sea, pero este invierno pinta muy delicado para nuestros pacientes neumópatas, porque todavía estamos en un pico importante, a lo menos aquí en México, de COVID, y ya en un par de meses, en octubre, empieza la temporada de influenza. Entonces, que Dios nos pesque confesados y que ojalá tengamos la capacidad de dilucidar qué enfermedad es. Y mi recomendación específicamente en esto es tratar de hacer la vacunación contra influenza universal. Incentivar estrategias antitabaco. Todo el paciente con EPOC que recién ha sido diagnosticado, parte del tratamiento es dejar de fumar, ya sea con estrategias de apoyo, de terapias por video, o bien nicotina en parches, nicotina en chicles, o bien medicamentos como la vernicilina o el bupropión, cualquiera de ellos podemos utilizarlos.
Muy importante fomentar el ejercicio en casa en nuestros pacientes y para eso debemos de utilizar videos para que se ayuden a hacer rehabilitación domiciliaria al paciente. Si el paciente tiene suficientemente espacio en su casa, que haga ejercicio, que salga, camine en el jardín, que camine en un parque, evitando que no haya tanta aglomeración, lo puede llevar a cabo. Y cuando requiere oxígeno, que tenga mucho cuidado con las cánulas y los dispensadores, que pueden contaminarse y ser foco de infección. En el tratamiento farmacológico del paciente que está estable, que no está agudizado, que no tiene exacerbaciones, no debe sufrir ninguna variación su tratamiento. Debe recibir el tratamiento, depende el estadio en el que se encuentre en base a la gravedad. El uso de esteroides inhalados no está contraindicado en esta nueva realidad. En ocasiones vamos a requerir cambiar dispositivos, sobre todo si el paciente se agrava y no puede utilizar cierto dispositivo, tendremos que buscar unos que sean más amigables, más sencillos. Cuando tenga una exacerbación, a lo mejor tendremos que ajustar algunos tratamientos definitivamente y el uso de oxígeno en algunos pacientes que están estables, que no requerían oxígeno después de una infección por COVID, generalmente si hicieron neumonía, requerirán de oxígeno temporalmente. Y en el caso, en el escenario número 3, en aquel paciente que se exacerba, ya hablábamos de las exacerbaciones que eran un aumento de los síntomas que previamente nuestro paciente tenía en forma basal. Cualquier aumento de los síntomas en época de pandemia es COVID hasta no demostrar lo contrario. Entonces tenemos que descartar COVID. El paciente tiene que someterse a PCR para ver si no tiene COVID. Si ya descartamos COVID y es una exacerbación por alguna otra causa, haremos ajustes de tratamiento. Si la exacerbación es por COVID, obviamente el manejo de COVID y el manejo también de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, evitando al máximo nebulizar al paciente, porque se ha visto que nebulizarlo aerolizamos el virus y podemos contaminar y contagiar a todo el personal de salud que está alrededor de nuestros pacientes. Los esteroides sistémicos en una agudización no están contraindicados en época de pandemia en COVID. Los antibióticos, sobre todo si sospechamos sobre infección, cuando ya la expectoración cambia a verde, amarilla, podemos utilizar antibióticos. El oxígeno suplementario sin duda alguna y en casos ya más avanzados, ventilación no invasiva o incluso ventilación mecánica porque el paciente ya requiere intubación. Entonces ya vimos los escenarios que podemos tener nuestro paciente con EPOC que pueda desarrollar COVID y ahora qué recomendaciones darle a nuestros pacientes en esta nueva normalidad. Pues las mismas recomendaciones que le damos a todo el mundo, el confinamiento, y yo creo que nuestros pacientes neumópatas, como muchos otros pacientes con muchos riesgos, están destinados a seguir confinados mientras no tengamos una vacuna que pueda protegerlos adecuadamente. Entonces, evitar salir de casa, evitar visitas en casa, aseo frecuente en casa con agua y con jabón. No es necesario, si están en casa, estar utilizando alcohol o gel de alcohol o toallas sanitizantes. No es necesario, con agua y con jabón es suficiente. Incentivar el ejercicio en nuestros pacientes según la indicación de su médico. No suspender por ningún momento su terapia farmacológica y contactar al médico si existe alguna variación en sus síntomas diarios o bien tiene algún criterio operacional para pensar en COVID. Si el paciente desafortunadamente tiene que salir de casa, pues tiene que salir de casa con cubrebocas estricto y si es posible utilizando careta también. Mantener un mínimo de distancia de 2 metros, que ahorita entre paréntesis acaba de salir un estudio que la OMS dice que 6 pies de distancia no es suficiente para evitar el contagio, entonces ya nos están cambiando la jugada, a lo mejor van a ser 3 metros o más, hay que tomarlo en consideración también. El aseo ya fuera de casa con gel sanitizante o con toallas, pues ya está más justificado. El uso de careta es muy importante porque nos evita el contacto a la cara, a los ojos o al cuello, sobre todo a la cara, a los ojos, que puede ser también foco de entrada los ojos, la cavidad oral o las fosas nasales, la entrada del coronavirus a nuestro aparato respiratorio. Tratar de que el paciente no utilice ningún dispositivo de inhalador fuera de casa, que nada más los use en casa para que no se vayan a contaminar. Y si utiliza oxígeno, que le ponga mucho cuidado a las cánulas, a los dispensadores y que lleve cánulas extras por si acaso piensa que se contaminó alguna.
Sin duda el uso de cubrebocas es muy importante, pero tenemos un problema a veces con nuestros pacientes con EPOC. De por sí tienen disnea, les pones un cubrebocas, se sienten más fatigados, se sienten con mayor dificultad respiratoria. Entonces podemos utilizar, sobre todo en esos pacientes que tienen mucha dificultad respiratoria y que usan oxígeno, estas pañoletas como si fueran bandoleros. No interfieren tanto con el paso del aire y son más cómodas si le ponemos cánulas nasales a nuestro paciente. Entonces puede ser útil, sí, y sobre todo si el paciente aparte lleva una careta, pues mucho mejor. Entonces hay que incentivar mucho definitivamente el cubrebocas. Si el paciente se siente medio incómodo, sobre todo si trae cánulas nasales, podemos utilizar las pañoletas como bandoleros, pero que traigan su careta de preferencia. ¿Cómo darle seguimiento médico a nuestros pacientes en época de pandemia? Pues la verdad es que tenemos que incentivar que el paciente acuda lo menos posible a una consulta presencial. Lo más que podamos evitar la exposición fuera de su casa, tenemos que ser muy congruentes con esto. Para eso están las videoconsultas, están las consultas en línea, que ahorita les voy a mencionar un poquito más a fondo. Yo siempre he considerado que son muy útiles, sobre todo si conocemos muy bien al paciente, pero cuando no lo conocemos bien o es la primera vez que lo tratamos, yo creo que pudiera tener implicaciones médico-legales, porque al no conocer a un paciente, al no interrogarlo y explorarlo adecuadamente, hay muchas situaciones que se salen de control y muchos diagnósticos que se nos pueden pasar si no exploramos adecuadamente a un paciente, sobre todo desde el punto de vista pulmonar. Cuando ya es un paciente conocido, utilizar, por ejemplo, el CAT y ver si aumentan la cantidad de puntos comparativamente con un CAT del mes anterior o los 2 meses anteriores, me da mucha pista si el paciente está presentando alguna exacerbación. Esto es bastante útil. Las espirometrías les mencionaba, si no son necesarias y el paciente está estable, los dejaremos para un mejor momento. Si de plano es necesario que el paciente tenga que ir al consultorio, pues tratar de agendarlos que sea al inicio de la jornada de la consulta, que esperen su cita en el estacionamiento, que no estén ahí hacinados en las áreas comunes y que sean acompañados por una persona preferentemente. Al final del día, quien decide si amerita que vaya o no a nuestra consulta, somos nosotros en base a los síntomas que nos esté comentando o a lo que podamos detectar en una videollamada, una videoconsulta de nuestros pacientes. La consulta virtual pues está siendo bastante de uso común en esta nueva normalidad y en gran cantidad de especialidades. Y neumología no está exenta de esto y hay muchas plataformas como Zoom, Google, Blue Jeans, WhatsApp, FaceTime. Tenemos muchas plataformas que podemos utilizar. Yo creo que en algunas especialidades es más útil que en otras. A mí, desgraciadamente, el no explorar un paciente me genera cierta incomodidad y me deja muchas dudas de qué pudiera tener nuestro paciente. Y esto conlleva errores diagnósticos sobre todo y subsecuentemente en situaciones ya extremas, demandas por mala práctica que también tenemos que considerar. En conclusión, los pacientes con EPOC presentan mayor riesgo de complicaciones graves por COVID, lo mencionamos hasta 5 veces más. El tratamiento integral de nuestros pacientes con neumopatías crónicas de cualquier tipo, en este caso EPOC, no debe variar en lo más mínimo, a menos que exista una justificación médica para ello, a menos que haya una exacerbación o que el paciente persista con síntomas a pesar de una terapia inicial. Los cuidados preventivos son sumamente importantes. Debemos incentivar mucho el ejercicio, mucho la vacunación, mucho el que el paciente se mantenga activo, porque también una cosa que estamos viendo con nuestros pacientes, sobre todo los adultos mayores, es que se nos están deprimiendo mucho, están cayendo mucho en depresión. Tenemos que buscar alternativas para mantenerlos entretenidos y que no se depriman, porque la depresión les quita las ganas de vivir y sus otras comorbilidades empiezan a aflorar y tarde o temprano nos van a traer complicaciones importantes. La consulta presencial, como les mencionaba, solo en situaciones extraordinarias, tomar en cuenta las implicaciones legales de las consultas virtuales y determinar en aquel paciente que tenga agudización, que tenga exacerbación de sus síntomas, es muy importante en época de pandemia poner como punto número 1 en el primer lugar del diagnóstico COVID. Y para eso hay que utilizar las pruebas
que tenemos, la prueba de reacción en cadena de polimerasa, para descartar la presencia o bien diagnosticar la presencia de SARS-CoV-2. Pues en esta nueva normalidad, la forma de disfrutar la vida ha cambiado mucho, pero no debe de ser una causa de depresión para ninguno de nosotros, ni para el personal de salud que estamos en contacto en el día a día con nuestros pacientes con COVID. Hay que disfrutar la vida porque de ella no vamos a salir vivos. Les agradezco mucho su atención y quedo a la orden para cualquier duda, para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia, muy interesante. Gracias. Muchos datos muy de suma importancia para los profesionales de la salud. Si me permite, antes de iniciar con las preguntas, doctor Elizondo, quiero hacer dos personales. La primera es de abogado totalmente. Nos platica que los pacientes con EPOC se pueden complicar y es un factor de riesgo para agravamiento si se contagian de COVID. Correcto. Pero el paciente sano que cursa con COVID, al salir de este, ¿va a presentar EPOC? No, lo que hemos visto en pacientes con COVID, que desarrollan en algunos de ellos, si desarrollan una neumonía severa y terminaron intubados, la gran mayoría de ellos están quedando con un poco de fibrosis pulmonar. La fibrosis, a diferencia de EPOC, el daño es a nivel del parénquima pulmonar, del tejido pulmonar, y se endurecen los pulmones, se vuelven duros. Normalmente los pulmones son como una esponja. Uh-huh. Se inflan y se desinflan muy fácil. Y en el paciente que desarrolló COVID severo, hubo una respuesta inflamatoria muy severa en los pulmones y se endurecieron las zonas inflamadas. Y algún porcentaje de ellos está quedando con algo de fibrosis pulmonar. Todavía no llegamos al punto de evaluar qué tanta fibrosis residual, porque para eso hay que esperar 6 meses a 1 año después de que salieron del cuadro agudo para ver si hubo daño residual o no. Algunos quedan muy dañados y requieren de oxígeno, pero al paso de 2-3 meses desaparece toda la inflamación residual y quedan prácticamente normales. Pero un pequeño porcentaje sí está desarrollando fibrosis pulmonar. Excelente, doctor. Y eso me trae otra pregunta. En días pasados leí una noticia donde estaban publicando que al parecer los pacientes asintomáticos también estaban presentando estas secuelas. ¿Es así, doctor? No, lo que estamos viendo es que hay algunos pacientes asintomáticos que de estar completamente libres de síntomas, entre el 6º y el 10º día, que se supone que adquirieron la enfermedad, empiezan con falta de aire, empiezan con problemas respiratorios serios. Cuando antes estábamos viendo que casi siempre el que desarrollaba neumonía empezaba desde el principio con mucha fiebre, empezaba con mucho malestar general, con dolor de garganta, luego el 3.º o 4.º día empezaba con tos y entre el 6.º, 8.º día opresión de pecho y falta de aire. Y al ponerles el oxímetro empezaba a bajar la oxigenación entre el 6.º y el 10.º día. Pero ahora estamos viendo que algunos se van asintomáticos y en el 6.º, 8.º, 10.º día, empiezan a faltarles el aire y les tomas un TAC y ya traen neumonía. Entonces, les comentaba en mi charla, la forma de presentación de este maldito virus es totalmente impredecible. Vemos jóvenes totalmente sanos, deportistas, que terminan intubados, algunos de ellos. Y vemos gente de 90 años con múltiples enfermedades que andan como si nada y nomás les dio un cuadro gripal, un dolor de garganta y con paracetamol les fue muy bien. El nombre del juego en esta enfermedad es el sistema inmunológico. ¿Cómo está el sistema inmunológico? Si nosotros encontráramos una molécula, una sustancia, una enzima que pudiéramos medir y que nos dijera, esta alteración enzimática nos va a predecir que al paciente le va a ir muy mal porque el sistema inmunológico va a reaccionar muy agresivo al virus, seríamos felices y encontraríamos la panacea de esta enfermedad, pero no hemos llegado al punto todavía. Desgraciadamente, doctor. Pero bueno, continuamos con las preguntas. Claro. Nos pregunta la doctora Gildarda y nos saluda y nos dice, ¿el uso prolongado del electrocauterio en cirugía con inhalación de humo producido por o la inhalación de los gases en la cirugía laparoscópica se considera factor de riesgo importante?
Al final del día es un humo que produce inflamación de la vía aérea y si se usa crónicamente puede producir inflamación, sí, sí. Específicamente casos de cirujanos que usan electrocauterio y que hayan llegado a mi consulta en particular, no tengo, pero sí suena bastante lógico pensar que si te expones a humo que puede producir irritación de las vías aéreas y desencadena una respuesta inflamatoria al paso de los años, obviamente puede aparecer, pero eso es lo más importante, es la cronicidad. Para que un paciente desarrolle EPOC necesita estar expuesto a humo de leña, contaminación, polvos químicos, al menos 10 años, para que la inflamación produzca un daño estructural importante y merme en la función pulmonar del paciente. A lo mejor estos médicos, si tienen 20, 30 años exponiéndose, ya podrían empezar con síntomas, sí. Habrá que ver y suena bastante interesante para hacer algún trabajito de investigación relacionado a eso, ¿verdad? Muy bien, perfecto, doctor. Nos preguntan también el doctor Marco Antonio Echevarría. ¿El síndrome de apnea obstructiva del sueño puede llevar a un EPOC? El síndrome de apnea obstructiva del sueño es una oclusión de la vía aérea, sobre todo a nivel del cuello, en pacientes que tienen cuello corto, amígdalas o tejido del cuello redundante u obesidad importante. Estos pacientes generalmente se ocluye la vía aérea al dormir y el paciente desoxigena, tiene apnea. Y generalmente estos pacientes no es que desarrollen EPOC, pero casi muchos de ellos son fumadores también. O sea, hay mucho paciente con EPOC que tiene apnea del sueño, hay mucho paciente con apnea del sueño que también tiene EPOC. Pero en sí, la apnea del sueño llegue a precipitar EPOC, no. Pero hay mucha relación porque hay mucho fumador dentro de los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ok, bueno, creo que está relacionada con la anterior. También dice si se tienen estadísticas de personal médico, específicamente anestesiólogo, que se expone constantemente a la polución de gases anestésicos y el humo del electrocauterio. Nos comentaba, doctor, que no tenía datos así como No, tal. y la verdad es que, pues, o sea, usando las mascarillas N95 en las cirugías y todo eso, eso también te protege mucho a veces de la inhalación de esos humos también. O sea, detiene un poquito ahí la respuesta inflamatoria de esos humos. Perfecto, excelente. Nos van a hacer, me voy a permitir, nos hacen una recomendación, doctor, a Sí, nosotros para comentarle a los panelistas y aquí me voy a permitir explicarles. Nos dicen que si se pueden poner las diapositivas en español. Aquí les comento que, bueno, pues, a la comunidad médica, como ya es de todos conocidos, lamentablemente la mayoría de los artículos y de los estudios internacionales pues están en inglés. sí. Entonces, pues se toman en el idioma original. Ujú. Nada más quería hacer esa aclaración, doctor, perdón. Sí, Dice perdón, a veces por temas de copyright, de de derechos. copyright, Exactamente. Ujú. nos pregunta la doctora Lourdes Urestigui, paciente con medicamentos como metrotexate, raloxifeno, ¿puede empeorar la EPOC, la neumonía o la neumonía por COVID si los toma en forma crónica? El metotrexate se considera en cierto aspecto un inmunosupresor. Todos los agentes que actúan como quimioterapias, terapias moleculares, en cierto aspecto alteran un poquito la función inmunológica y algunos funcionan para bien y otros funcionan para mal. Pero los inmunosupresores como metotrexate, ciclofosfamida, aciatioprina, micofenolato, todos ellos alteran la inmunidad del paciente y lo hacen más propenso a infecciones. Alteran la inmunidad sobre todo celular de vía linfocitos T, que es la que se afecta mucho en las infecciones virales. Entonces, la respuesta a metotrexate y quimioterapias, sí. De acuerdo, doctor. Nos comentan en cuántas ocasiones se debe de tomar el PCR y en cuánto tiempo se vuelve a presentar con COVID. Cuando empiezan los síntomas de un paciente o cuando hay una alta sospecha de que un paciente estuvo en contacto con alguien ya positivo, ahí es cuando pedimos la prueba normalmente de PCR. Y si la prueba de PCR sale positiva, nosotros lo que hacemos es tomar como el día 1 de la enfermedad cuando aparecen los síntomas, en aquel que tenga síntomas. El gran problema son los asintomáticos. Y yo normalmente solicito un nuevo PCR entre el día 18 o 20 de la evolución de la enfermedad, porque hemos visto que cuando lo pedimos entre el día 14 y 16 todavía salen positivos.
no necesariamente, no estamos seguros si salen positivos porque hay restos de virus muertos que el PCR los detecta, porque así es como funciona un PCR. Detecta restos de partículas del virus, o sea, restos de partícula genética del virus. Y no nos dice si es vivo o es muerto. Entonces sale positivo y yo, por ejemplo, quiero decirle a un paciente, ya puedes reincorporarte al trabajo. Mientras el PCR esté positivo, no lo puedo reincorporar. Entonces, yo me voy hasta el día 20 de cronológico en que aparecieron sus síntomas para que podamos repetirle el PCR. El problema son los pacientes asintomáticos que no tienen ningún síntoma. Híjole, es un problema porque no sabemos cronológicamente en qué día están de la enfermedad. Hasta que no llegan a complicarse en un momento dado con alguna neumonía es cuando ya podemos decir, bueno, pues si ya traen una neumonía puesta entre el sexto y 10º día. Pero eso es parte también del gran problema que nos está generando el coronavirus. No sé si leyeron el día de hoy que al cambiar los criterios operacionales, que se acaban de cambiar los criterios operacionales aquí en México para el diagnóstico de COVID, 36% de la población que tenía COVID no se diagnosticó en su momento porque los criterios operacionales estaban muy estrictos, no estaban tan abiertos como ahorita. Si estos criterios operacionales los hubiéramos tomado desde ahorita, 36% de los que estaban en la calle positivos los hubiéramos diagnosticado. ¿Por qué? Porque esos criterios no los reunía el paciente, no le hacían la prueba de PCR. Qué pena que pasó eso, pero estamos aprendiendo sobre la marcha de todo esto. De acuerdo, doctor. Muchas felicitaciones, doctor. Muchos buenos comentarios por su excelente charla. Muchas gracias. Y nos pregunta la doctora Miriam González, dice, en caso de infección agregada, ¿cuál es la opción terapéutica? Sí, depende mucho. Si la infección sobreagregada es en el hospital, cubrimos contra gérmenes intrahospitalarios, bacterias intrahospitalarias, las que sepamos que son las prevalentes en nuestra unidad de terapia intensiva. E. coli en ocasiones, Acinetobacter, enterococos, Acinetobacter, depende lo que, Pseudomonas, estafilococos, depende de lo que tengamos en nuestro medio. Normalmente los cubrimos con antibióticos de amplio espectro en la unidad de terapia intensiva, pero si eso ocurre en casa, pues son los patógenos de la comunidad. Klebsiella, Haemophilus, neumococo, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, doctor. Nos pregunta la doctora Rosa Eugenia Salvio, perdón, dice que se queda con la duda, ¿por qué no nebulizar al paciente? Cuando estás nebulizando y el paciente está inhalando y exhalando, estás aerolizando al virus, lo avientas al aire, ahí está en el aire. Y llega el pobre inhaloterapista, la pobre enfermera a tomarle los signos y ya se los fumó todos los virus. Por eso, o sea, la aerolización predispone a que se esparza en mayor cantidad y en mayor área el COVID. Perfecto, doctor. Nos pregunta también la doctora María del Carmen Ramos, si en una familia hay más de 3 personas contagiadas, ¿deben portar cubrebocas en todo momento o no es necesario? Los 3 son posibles COVID-19. ¿Son posibles o son ya COVID-19? Son dos cosas diferentes. Si ya los 3 están positivos... Perdón, son positivos, perdón. Y ya los 3 están positivos, pues ya todos se contagiaron entre ellos mismos, muy probablemente. O sea, yo tengo familias completas enfermas que ya están sin cubrebocas en su casa. Lo que está prohibido es salir de casa y recibir gente, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque pues tienen el mismo virus, muy probablemente. El cubrebocas es, si yo estoy enfermo, pero mis hijos o mis familiares no están enfermos, sí es importante que todos tengamos el cubrebocas. Ya cuando todos estamos enfermos, pues la verdad es que suena como que ya para qué, ¿verdad? Pero técnicamente hablando, lo correcto es no dejar de usarlo. Eso es lo correcto. Pero la familia dice, pues ya estamos todos enfermos. Y en parte tienen razón, pero yo creo que debemos de seguir la norma aunque estemos enfermos. Yo creo que eso es lo correcto. Incluso aislarse, ¿no, doctor? Los que estén de los que estén sanos, ¿no? Sí, el gran problema es ese, o sea, desgraciadamente tenemos una idiosincrasia todos nosotros los latinos de ser muy,
muy apegados a la familia y querer ayudar y todo, y muy abnegados, muy guadalupanos, digo yo, esa es mi palabra, somos muy guadalupanos y nos abnegamos por nuestros padres y te metes al ruedo y a veces sin cubrebocas porque lo ves mal. Tenemos que tener los cuidados, no debemos de perder de vista nunca los cuidados. Usar cubrebocas. Yo les digo, por ejemplo, cuando tiene un amigo mío a su papá enfermo en su casa, usa cubrebocas y usa careta. Y si puedes usar guantes, mejor cuando lo vayas a atender, cuando le vayas a llevar de comer, cuando lo ayudes a levantarse para ir al baño, etcétera, etcétera. O sea, los cuidados debemos de ser exagerados en los cuidados, no laxos con los cuidados. Excelente. Nos pregunta la doctora Sandra Mendoza, ¿cuáles son los cambios en el manejo de la ventilación mecánica en un paciente con COVID-19 y EPOC? Híjole, muy buena pregunta. Hay veces que, desgraciadamente, sobre todo en aquel paciente que tiene enfisema, que tiene bulas enfisematosas, debemos de cuidar mucho, no manejar presiones positivas muy altas porque podemos producir volutrauma y neumotórax en nuestros pacientes. Y el otro tema es que a veces los volúmenes tidales los manejamos también muy bajitos, porque estos pacientes ya tienen una función pulmonar limitada. Entonces, no vamos a esperar que lleguen a los parámetros ventilatorios de alguien que no tiene una neumopatía crónica. Y no nada más va para EPOC, va para aquel paciente que tiene fibrosis pulmonar, para aquel paciente que tuvo tuberculosis con daño estructural, para aquel paciente con bronquiectasias. Todos esos, el patrón de ventilación es muy diferente y depende mucho el grado de daño pulmonar que tenga y el tipo de daño pulmonar. El paciente con EPOC y enfisema, cuidar mucho que no haya presiones positivas altas. El paciente con fibrosis, oxigenación alta buscando que tenga volúmenes tidales adecuados porque están los pulmones duros. El paciente es con bronquiectasias, que esté siempre la vía aérea limpia porque hay mucha secreción, etcétera, etcétera. Pero sí, sobre todo, vigilar mucho las presiones, la presión de inspiratoria y los volúmenes tidales. Muy bien, doctor. Nos pregunta la doctora Alma Leticia Vázquez, dice, ¿en qué pacientes indica usted usar el aerochamber? En aquel paciente que le tengo que dar broncodilatadores de acción corta, porque tiene una agudización. Se los doy en disparador de dosis medida con aerochamber. Sobre todo en aquel que no se sincroniza entre el momento en que apachurras e inhalas. Hay muchos pacientes, sobre todo de la tercera edad, que es difícil que se sincronicen. Les damos el aerochamber para que cuando lo apachurren, en cualquier momento lo inhalan y puede entrar el vapor, la sal que está ahí aerolizada, ¿no? Pero básicamente es en aquel paciente que le es imposible sincronizar el momento en que lo oprime y lo inhala. Ahí donde el aerochamber funciona muy bien. Muy bien, doctor. El doctor Neftalí Torres le pregunta su opinión sobre el manejo o en el manejo del uso de la pirferidona versus colchicina en los pacientes con fibrosis pulmonar post-COVID. Muy buena pregunta, doctor. Ahorita hay un par de artículos ahí que salieron usando pirfenidona en pacientes con fibrosis pulmonar post-COVID. Yo tengo mucho mis reservas en eso porque cuando uno revisa los artículos parece ser que ya algunos pacientes ya tenían una enfermedad intersticial de base. Y cuando tienes una enfermedad intersticial de base y está en fases iniciales, puede la pirfenidona o la colchicina funcionar. Un poquito más pirfenidona que colchicina, pero todavía nos falta mucho tiempo para ver el comportamiento de la fibrosis post-COVID y para ver si en realidad el uso de pirfenidona que actúa a nivel de inhibición de fibroblastos pudiera ayudarnos a que no progrese la fibrosis pulmonar. Esa es la duda que no tenemos. ¿Es fibrosis que puede progresar o que hasta ahí queda o que puede regenerar? Es todavía algo que no tenemos muy en claro porque para eso necesitamos biopsias de los pacientes y no tenemos gran cantidad de pacientes y no suena muy lógico saliendo de un COVID meterlo a biopsiarlo para ver qué es lo que está pasando en ese parénquima pulmonar. De acuerdo, doctor. Le pregunta la doctora Elina Portillo Mendoza,
me adhiero a la pregunta, que si pueda repetir, por favor, los nombres de los medicamentos para tabaquismo. Sí, mira, lo primero que yo le digo al paciente en terapia anti-tabaco es, primero, voluntad propia. Si te fumabas una cajetilla de cigarros, empieza y date la tarea de bajarle de 20 cigarrillos a 18 y la próxima semana 16 y luego 15 y luego 12 y luego 10. Si lo puedes hacer, perfecto, porque es la mejor forma de ir bajando la dependencia a la nicotina. El paciente que fuma mucho ya tiene mucha dependencia a la nicotina. Entonces tienes que buscar dos cosas. Una, darle nicotina que no sea vía inhalada, en un cigarro, que para eso nacieron los cigarros electrónicos, dicho sea de paso, para darles un poco de nicotina a los pacientes y que no sea con un cigarrillo e irle bajando al cartucho de nicotina hasta que dejaran de fumar, cosa que fue contraproducente. Cada vez fumaban más cartuchos de nicotina y fumaban más cigarros. También están los parches y los chicles de nicotina, que les vas dando de dosis alta, dosis intermedia a dosis baja. O bien los medicamentos que es el Wellbutrin, que es el nombre comercial, es el nombre comercial, que el nombre de la sal es el bupropión, ¿sí? Bupropión. Y está la varenicilina, que el nombre comercial es Champix. El Champix, esos dos medicamentos actúan específicamente inhibiendo los receptores de nicotina a nivel cerebral. ¿Qué significa esto? Que cuando tú empiezas a tomar el medicamento, haz de cuenta que le dijiste al cerebro, el cerebro te dice, no prendas el cigarro, ya traigo nicotina, no la necesito. Así funciona. Y funciona muy bien la vernicilina. Aquí tienen de viva voz un paciente que usó Champix y que le fue muy bien. Excelente, doctor. Muchas gracias. Nos pregunta el doctor Joaquín Guzmán, un paciente joven sin comorbilidades que presenta COVID con respuesta al tratamiento sin intubación, ¿en qué momento puede entrar en contacto con su familia y en su trabajo? Hasta que tenga un PCR negativo, doctor. Habitualmente en el día 20, si el PCR está negativo, ya puede estar en contacto con su familia. Pero sin perder los cuidados, como si nunca se hubiera enfermado o si siempre hubiera estado enfermo. Yo eso le digo a mis pacientes que se están recuperando. Te vas a cuidar igual o más que si no te hubieras enfermado. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos la cantidad de protección que los anticuerpos nos van a dar. Parece ser que la protección de anticuerpos es por 3 a 6 meses nada más. Y depende mucho de la titulación de anticuerpos que hayas hecho. Si fue una carga viral muy baja y titulación muy baja, a lo mejor va a desaparecer la inmunidad muy rápido. Entonces tenemos que tener los cuidados, mientras no haya una vacuna, tener los cuidados como si nunca nos hubiéramos enfermado. Muy bien, doctor. Otra más o menos relacionada, bueno, con el tabaquismo, dice la doctora Emma Leiva, lo felicita y le agradece por la charla, doctor. Gracias. Y nos pregunta que su experiencia en los pacientes con COVID positivo severo, fumadores crónicos severos que usaban vapeadores diariamente, ¿qué estudios inmunológicos tipo NSE, CEA como punto de referencia o no, el paciente ya no tiene recursos para TAC? No entendí muy bien, pero sí es cierto que en el paciente gran fumador el riesgo de que la neumonía sea severa es mayor. En los pacientes que vapean también hemos visto algunos pacientes vapeadores porque la inflamación de la vía respiratoria es todos los días porque estás usando algo que está irritando la vía respiratoria y le estás dando una vía de entrada sin ninguna barrera al virus para que pueda replicarse por todo el aparato respiratorio hasta el parénquima pulmonar. Entonces, a mayor cantidad de replicación viral, mayor respuesta inflamatoria, mayor liberación de citocinas, mayor sobreexpresión de receptores de angiotensina y todo eso repercute en una inflamación mayor y al inflamarse más el pulmón oxigena menos, mayor requerimiento de oxígeno, mayor requerimiento de ventilación mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, es muy diferente aquel que nunca ha fumado, que su vía aérea es limpia, desinflamada, aquel que la está inflamando día a día, definitivamente.
De acuerdo, doctor. Hay muchas más preguntas que vamos a hacer una última más, porque son demasiadas, doctor. Ahí está mi correo también, lo que necesiten, encantados de la vida también. Muchas gracias. Ahí están en la presentación, ¿verdad, doctor? Sí. Dice la doctora Dora García, los pacientes que ya tuvieron COVID y padecen enfermedades inmunológicas, al continuar tomando inmunosupresores como el metotrexato, ¿tiene algún riesgo de volverse a contagiar de COVID? Tiene riesgo, sí, porque las vas a inmunosuprimir nuevamente. O sea, definitivamente sí, pero pues, ¿qué podemos hacer en un paciente, por ejemplo, que tiene artritis reumatoide, que salió del cuadro de COVID y que trae una agudización de su artritis y tenemos que darle biológicos? Pues tenemos que dárselos. Obviamente tenemos que cuidarlos mucho a ellos porque son población de riesgo. Igual que un paciente con neumopatía crónica, o sea, tenerlos lo más aislados posible, tenerlos bien cuidados, porque sí pasa eso. Yo he tenido 4 o 5 pacientes con artritis que van a sus terapias de biológicos que han desarrollado el cuadro de COVID, algunas asintomáticas, otras con una pequeña neumonía, pero sí ocurre, sí ocurre. Desafortunadamente así es. Entonces, pero no podemos no darle lo que necesita también porque pues también se desencadenan otras patologías. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues evitar al máximo el contagio, que no se contagie con nadie para que no vuelva a tener otro caso, otra recaída en ese sentido, ¿no? Excelente, doctor. Excelente charla, excelente presentación. Muy Muchas gracias. congratulados con que nos hubiera apoyado. Le agradecemos enormemente, doctor. Y un mensaje final para la comunidad médica, por favor, doctor. Sí, yo creo que muchos de nosotros ya estamos un poco cansados de todo esto, pero somos la línea de batalla. Les pido que no aflojen el paso, que tenemos una responsabilidad bastante importante y que después de la tormenta viene la calma. Yo estoy seguro que vendrán cosas buenas después de todo esto y muy importante y mi más sentido consejo es no bajen la guardia en las medidas de precaución. Si están viendo pacientes con COVID, no bajen la guardia, cúbranse, cuídense, protéjanse como debe de ser. Ustedes, al igual que yo, al igual que todo el personal de salud, también tenemos gente que nos espera, gente que nos quiere y que tenemos que cuidar de ellos. Tenemos que no perder de vista eso y siempre que vamos a ver un paciente, hacer un triple checklist de que tengamos todo el equipo de protección adecuado y de que veamos todo el protocolo de cuidados adecuadamente. Muchas gracias por su tiempo y les agradezco sobremanera la invitación a esta charla. No, al contrario, doctor, nuestro reconocimiento, como dice el licenciado Abraham, siempre los expertos que nos apoyan en este webinar siempre lo hacen de manera altruista con la finalidad de apoyar a todos los profesionales de la salud, ofreciéndonos su valioso tiempo y sus valiosos conocimientos. Y pues no me resta más que despedir el seminario del día de hoy, dándole las gracias al doctor Abelardo Elizondo Ríos y recordándoles a toda la comunidad médica que no dejen de seguir nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook, en Medical Legal Center. Agradecemos a todos los connacionales que se conectaron el día de hoy, a toda la gente de Latinoamérica, a la gente de Estados Unidos. Por supuesto, nuestro más enorme agradecimiento, como siempre, al movimiento Yo Soy Médico 17 por facilitarnos la plataforma para que esto llegue a más profesionales de la salud. Por favor, ayúdenos a compartir estas charlas. Es únicamente con el interés de que ustedes estén informados. Desde luego también, todas estas charlas quedan grabadas y para quien quiera volverlas a ver o consultarlas o si quieren compartirlas, están en nuestro canal de YouTube de Medical Legal Center. Nuevamente, a nombre del licenciado Abraham Dávila, nos despedimos, les damos las gracias. El licenciado Abraham les manda muchos saludos, ya pronto estará aquí con nosotros de nuevo y no nos resta más que reiterar el agradecimiento por
habernos acompañado. Recuerden que cerramos la semana, el día de mañana, con la plática de manejo integral de la fístula enterocutánea con la doctora Sandra López Romero. No se la pierdan, por favor. La próxima semana, ya se los adelantó el doctor, el licenciado Abraham y el doctor ahorita nos comentó sobre las cuestiones respecto a la telemedicina. La próxima semana vienen las charlas en cuestión tecnológica, los TICs. Dije bien TICs, no me confundí, no quise decir TIPS, que es las tecnologías de la información y comunicación. Los vamos a ver la próxima semana. Es la semana tecnológica. No se lo pierdan. De nueva cuenta, muchas gracias, doctor. Nuevamente, muchas gracias. Que pasen muy buenas noches. Nos estamos viendo por ahí más tarde. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.